Hola, voy a resolver en este vídeo el problema 2 de dinámica de la rotación. En este problema tenemos dos masas, una que descansa sobre un plano inclinado y la otra que cuelga libremente, unidas por una cuerda que pasa por una polea. El problema se parece mucho a los que vimos en el tema 2, pero hay una diferencia fundamental, y es que la polea en este caso tiene masa. El hecho de que la polea tiene masa nos va a llevar a una resolución del problema totalmente distinta a la que vimos en el tema 2. Empezamos. El problema 2 dice así. En el extremo superior de un plano inclinado 30 grados hay una polea de 4 kilogramos de masa con forma de cilindro macizo, por la que pasa una cuerda inextensible y de masa despreciable. Uno de los extremos de la cuerda sostiene un peso de 15 kilogramos y el otro extremo está unido a una masa de 10 kilogramos que descansa sobre el plano inclinado. Si el coeficiente de rozamiento del cuerpo con el plano es de 0,3, calcula la aceleración del sistema y las tensiones de la cuerda. Ahí tenéis un dibujo aproximado del sistema. La masa 1 cuelga libremente. Bueno, libremente no está unida por una cuerda a la masa 2 que descansa sobre el plano inclinado. Y esa cuerda pasa por la polea que tiene masa, una masa m. El plano tiene una inclinación de 30 grados. Y ahí tenemos también todos los datos del problema que, como sabéis, siempre me gusta anotarlo todo al principio. Lo primero que tenemos que hacer es suponer hacia qué lado se va a mover el sistema, porque eso nos va a permitir decidir qué fuerzas son positivas y qué fuerzas son negativas. Viendo más o menos que la masa 1 es mayor que la masa 2 y además cuelga directamente, mientras que la masa 2 descansa sobre el plano inclinado, es de suponer que el sistema se va a mover como indica la flecha que os he dibujado, es decir, se va a mover hacia la derecha, hacia la masa 1, ¿vale? Para resolver este problema vamos a utilizar principalmente tres ecuaciones. La primera es la segunda ley de Newton del movimiento, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, que se la aplicaremos tanto a la masa 1 como a la masa 2, que son las masas que se desplazan. La segunda ecuación es la segunda ley de Newton para la rotación, sumatorio de momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que se la aplicaremos a la polea. Fijaros que la polea no se desplaza, no sube ni baja ni hace un movimiento longitudinal, simplemente rota, y puesto que rota aplicaremos la segunda ley de Newton para la rotación. Y luego tenemos la tercera ecuación, que es la que nos relaciona la aceleración lineal que sale en la primera ecuación con la aceleración angular que sale en la segunda. Aceleración lineal A es igual a aceleración angular alfa por el radio R. Bueno, pues empezamos dibujando las fuerzas que intervienen, ¿vale? Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la polea. Una de las principales diferencias de este problema con respecto a los problemas del tema 2, donde las poleas no tenían masa, es que aquí, aunque tengamos una sola cuerda, tenemos diferentes tensiones. Es decir, la tensión en el trozo de la cuerda que va de la masa 1 a la polea, que he llamado T1, es distinta a la tensión de la cuerda que va de la masa 2 a la polea. A esa la he llamado T2, ¿vale? Tenemos T1 y T2 distinta. T1 será positiva, fijaos que va o hace que la polea gire en el sentido que hemos tomado como positivo, y T2 será negativa porque va en sentido contrario. Vamos a dibujar también las fuerzas sobre la masa 1. Tendremos el peso 1 hacia abajo y la tensión 1 hacia arriba. La masa 1 era la que colgaba, ¿vale? No estaba apoyada sobre el plano inclinado. Fijaos que P1 será positiva porque va en el sentido de movimiento que hemos tomado como positivo, y T1 será negativa porque va en sentido contrario. Dibujamos también la masa 2 y las fuerzas que intervienen sobre la masa 2, tanto en el eje X como en el eje Y. El peso lo descomponemos en P2X y P2Y, eso lo hemos visto muchas veces ya. Y en el eje X tenemos la tensión 2, hacia arriba por tanto positivo, y hacia abajo tendremos P2X y fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. En el eje Y tendremos normal hacia arriba positiva, P2Y hacia abajo negativo. Bueno, pues vamos a aplicar la primera ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, a la masa 1 y a la masa 2, algo que ya sabemos y que en este caso sí que es igual a los problemas que vimos en el tema 2. Para la masa 1 tendremos peso 1 menos tensión 1, recordar que el peso 1 es positivo, la tensión 1 es negativa, igual a masa 1 por aceleración. Para la masa 2, en el eje X tendremos tensión 2 positiva, menos P2X menos fuerza de rozamiento, igual a masa 2 por aceleración. Y en el eje Y tendremos normal hacia arriba positiva, P2Y hacia abajo negativa. Y eso es igual a 0 porque en el eje Y no se produce ningún movimiento.
Anoto también los valores de P2X y P2Y, es la descomposición que hemos hecho también muchas veces. P2X será M2 por G por el seno de 30 y P2Y M2 por G por coseno de 30. Aplicamos ahora la segunda ley de Newton para la rotación a la polea. Sumatorio de momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular alfa. El momento de la tensión 1 será T1 por R. Fijaros que la tensión 1 es perpendicular, es tangente a la polea, por tanto tangente al radio, forma un ángulo de 90 grados, y será positiva porque la tensión 1 hace que la polea gire en el sentido que hemos tomado como positivo. El momento de la tensión 2, T2 por R, será negativo porque hace que la polea gire en sentido contrario al que hemos supuesto como positivo. Pues T1 por R menos T2 por R es igual al momento de inercia. Nos dice el problema que es un disco. El momento de inercia de un disco lo miramos en las tablas y es un medio por la masa del disco por el radio del disco al cuadrado, ¿vale? Y eso multiplicado por alfa, la aceleración angular. Y tenemos también que la aceleración lineal A será igual a alfa por R. Podemos despejar alfa, ahora después veréis por qué, como alfa igual a aceleración lineal partido por el radio. Bien, pues ahí tenéis todas las expresiones que hemos obtenido. La segunda ley de Newton para la masa 1, la segunda ley de Newton para la masa 2 en el eje X y en el eje Y, la segunda ley de Newton para la rotación, la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular, y he anotado también el valor de P2X y P2Y, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora, os cuento un poco cuál es la estrategia a seguir, es lo siguiente, muy fácil. Vamos a despejar en la primera ecuación la tensión 1. Vamos a despejar en la segunda ecuación la tensión 2. Cuando sepamos esas dos tensiones, bueno, esas dos tensiones que vendrán dadas en función de un montón de parámetros, las vamos a sustituir en la segunda ley de Newton para la rotación. Y ahí se nos quedará una sola ecuación con una sola incógnita, que será la aceleración. ¿Vale? Ese es el planteamiento, vamos a ello. Empezamos despejando la tensión 1 de la primera ecuación. Tensión 1 será igual a peso 1 menos m1 por aceleración. Podemos poner el peso 1 como m1 por g, de manera que la tensión 1 será m1 por g menos m1 por a. Despejamos ahora la tensión 2. Tensión 2 igual a m2a más p2x más fuerza de rozamiento. Si queremos saber lo que vale la fuerza de rozamiento, recordamos que tenemos normal será igual a p2i y la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, es decir, es igual a mu por p2i. El valor de P2X y P2Y lo tenéis bajo, ¿vale? Con lo cual, si sustituimos en la expresión que teníamos para la tensión 2, obtenemos que tensión 2 es igual a M2 por A más P2X, que es M2G seno de 30, más fuerza de rozamiento, que hemos visto que es mu por M2 por G por el coseno de 30, ¿vale? Bien, pues nos quedamos aquí con la expresión que hemos obtenido para la tensión 1, con la expresión que hemos obtenido para la tensión 2, y como hemos dicho, vamos a sustituir esas dos tensiones en la segunda ley de Newton para la rotación. Lo hacemos. El primer paréntesis que tenéis es la tensión 1, M1G menos M1A, todo eso multiplicado por R. Luego tenemos la tensión 2, que tiene un montón de términos, todo eso entre paréntesis multiplicado por R, y eso es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Y la aceleración angular la vamos a poner como A partido por R. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si os fijáis, de esta manera no tenemos dos incógnitas en la ecuación, alfa y A. Tenemos solamente una, la aceleración lineal, que es lo que nos pide el problema. ¿Vale? Bien, pues ahora nos queda manipular un poco esto. Lo primero que voy a hacer es ese radio que tenemos a la parte derecha, dividiendo la aceleración, voy a pasarlo al otro lado multiplicando. Multiplica los dos términos. Es decir, multiplica a la r que había en el primer término y a la r que había en el segundo término. Por eso me quedan r cuadrado. ¿Vale? Si nos fijamos ahora, la ecuación tiene tres términos y los tres están multiplicados por r cuadrado. Por lo tanto, podemos eliminar r cuadrado. De esta manera, lo único que nos queda es quitar los paréntesis. El primero se quita de forma muy sencilla, es decir, tenemos M1G menos M1A, pero ojo con el segundo porque tiene delante un signo menos, y esos signos menos delante de los paréntesis son asesinos. Eso es una fuente de error grandísima. Entonces, ese signo menos va a hacer que todos los elementos que hay dentro del paréntesis cambien de signo. Menos M2A, menos M2G seno de 30, menos mu M2G coseno de 30. Y eso será igual a un medio de la masa por la aceleración. El radio al cuadrado, como hemos visto, se ha ido.
Pues nos quedamos con esta expresión y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar la aceleración. ¿Para ello qué hacemos? Todos los términos que tienen aceleración lo pasamos a un lado, por ejemplo a la derecha, y los términos que no tienen aceleración los dejamos a la izquierda. Ahora a la derecha sacamos la aceleración de factor común, se me queda un paréntesis con un medio de m, esa m es la masa de la polea, más m1 más m2, todo eso multiplicado por la aceleración. En el lado de la izquierda he sacado también g como factor común. Podéis sacar factor común ahí o dejarlo como estaba, eso no influye mucho. Y ahora para saber lo que vale a, todo el paréntesis de la derecha pasa dividiendo al otro lado, ¿vale? Ya tenemos lo más difícil, lo que buscábamos, una expresión para la aceleración. Nos quedamos con ella y vamos a sustituir. Lo primero que hacemos es, como siempre, anotarnos los datos, que ya lo teníamos por ahí apuntado antes, todos los datos que nos da el problema, y lo único que nos queda es sustituir cada dato por su valor. Ahí lo tenéis, la masa 1, la masa 2, el ángulo, el coeficiente de rozamiento, g, todo lo tenemos ahí, ¿vale? Sustituimos y operamos. Y esa operación me da 2,69 metros partido segundo cuadrado. Pues nada, recuadramos la solución y ya hemos terminado con la primera parte del problema, que era la más difícil, que era obtener la aceleración. El problema también nos pide las tensiones de la cuerda. Os he puesto ahí la expresión que hemos obtenido antes para la tensión 1 y para la tensión 2, además de los datos que teníamos, y he añadido también la aceleración que acabamos de calcular. Solo tenemos que sustituir. La tensión 1 será igual a 15 por 9,8 menos 15 por 2,69. Operamos y eso nos da 106,65 newton. Recuadramos la solución y vamos a por la tensión 2. Sustituimos, lo sabemos todo, operamos y obtenemos que la tensión 2 vale 101,36 newton. Recuadramos la solución y ahora sí ya hemos terminado. Pues nada, eso es todo. Os dejo con la solución a todo lo que nos pedía el problema. Un saludo y hasta pronto.